tuve varias ocasiones en las que me sucedían cosas de que yo me dormía con mi muñeca y amanecía en otros lados. Y el problema fue que cuando quitó las baterías, la muñeca seguía hablando. Y le preguntamos al vecino y nos dijo, no, pues amaneció muerto. Y pues nosotros así de que no manches, o sea, pues lo matamos, lo mató la muñeca, o qué pasó. Todos hemos escuchado la historia de Annabelle, una muñeca poseída por un ser demoníaco. Hay personas que han tenido contactos similares o incluso peores, más tenebrosos de lo que podíamos creer. Incluso llegan los casos en donde se cobran vidas. Tal es el caso de Dani. Escuchemos su historia. Cuando tenía 6 años de edad, una de mis tías me regaló una muñeca de porcelana, y a pesar de nunca haber tenido un gran interés por las muñecas, por alguna razón me encariñé mucho con ella, casi al instante. Dicha muñeca se volvió mi compañera en varios aspectos. Me acompañaba durante el día y dormía conmigo durante la noche, pero fue ahí cuando las cosas comenzaron a tornarse muy extrañas. Al despertar cada mañana, notaba que mi muñeca no estaba conmigo, no se encontraba en el lugar junto a mí, donde había pasado la noche. Más bien, amaneció en lugares totalmente diferentes, e incluso en diferentes cuartos. Pero las cosas no pararon ahí. La muñeca tenía una bocina interna que activabas jalando un cordón, tal y como los juguetes antiguos. Después de un tiempo, era frecuente escuchar a la muñeca hablar las frases que tenía programada, sin que nadie la tocara. El día que recurrí a mis hermanos mayores buscando ayuda, decidimos quitarle las baterías a la muñeca, pensando que de esa manera dejaría de hablar. Y no fue así. Todos fuimos testigos de cómo la muñeca seguía hablando por sí sola, y sin la energía de las baterías puestas. Pero lo más tenebroso ocurrió después de nuestro intento de deshacernos de ella, un intento que terminaría con la vida de alguien inocente. Bienvenida Dani a este podcast Portal 333. Es un gusto tenerte aquí, la verdad, una alegría compartir estas historias con nuestros espectadores. Cuéntame Dani, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, gracias por recibirme, estoy muy bien. Qué bueno. Pues yo estoy bastante bien, interesado por tu historia y la verdad te voy a invitar a que abramos ese portal de las 333 para iniciar con el programa. Cuéntame, ¿cómo es tu anécdota o tu acercamiento paranormal que has tenido? Bueno, mi historia fue aproximadamente hace 18, 17 años. Yo tenía que serán unos 6, 7 años de edad. Y yo nunca fui una niña como muy femenina o tenía un gusto hacia las muñecas o algo así. Pero en uno de mis cumpleaños me regalaron una muñeca de esas que parecen un poco de porcelanas, pero sí incluyen baterías. Tenía ojos grandes, una vestimenta pues, muy linda, cabello bonito, etcétera, ¿no? Entonces recuerdo perfectamente que algo me gustó mucho en esa muñeca y la traía para todos lados. Entonces yo decidí empezar a dormir con ella. Y una de las primeras cosas extrañas que yo noté fue que en una de esas noches amaneció de hecho en el cuarto de mis hermanos, y me di cuenta de ello cuando fui al baño. Y yo al principio creí que pues era una broma de mis hermanos para asustarme o algo, y les pregunté y ellos dijeron, no, pues tal vez la olvidaste aquí o algo. Y pues bueno, yo siendo niña pues no pensaba mucho y como que, ok, pues está bien. Y así tuve varias ocasiones en las que me sucedían cosas de que yo me dormía con mi muñeca y amanecía en otros lados. Ese fue como el primer encuentro extraño que yo estuve notando. Me dormía con mi muñeca y amanecía en mis pies, amanecía en el cuarto de mis hermanos. Entonces, cabe destacar que esta muñeca funcionaba algo parecido como Woody el vaquerito, que le jalabas y sacaba una frase. En este caso, mi muñeca decía, tengo hambre, tengo sueño y tengo sed.
porque era así como una tipo muñeca, pues no entrenadora de bebés, pero pues pues decía palabras, ¿no? Entonces, pues yo jugaba con ella, le jalaba el cordoncito y decía eso. Entonces, después de que todos estos eventos estuvieron pasando, un día por la mañana, la muñeca pues empezó a hacer ruido, diciendo las palabras, tengo hambre, tengo sueño, tengo sed. Y yo me asusté mucho porque yo no jalé el cordón. Entonces fui y le dije a uno de mis hermanos lo que había ocurrido. Y pues bueno, ¿quién te va a creer, no? Hasta que se percató que la muñeca pues sí estaba hablando y creyó que pudo haber sido como algún problema con las baterías o algo así. Entonces, recuerdo que la solución de mi hermano fue llamarle a mi otro hermano, que era el mayor, y la solución de él fue quitarle las baterías, ¿no? Y decir, bueno, con eso ya ahí queda, ¿no? Y el problema fue que cuando quitó las baterías, la muñeca seguía hablando. Entonces fue ahí cuando todos nos paniqueamos y dijimos, algo aquí está pasando y está muy extraño. Nos dio mucho miedo porque pues obviamente sin baterías, pues cómo iba a estar hablando la muñeca, ¿no? Eh, y recuerdo perfectamente que nos fuimos a nuestro, como en ese entonces era un garage. Mi hermano agarró un bat y le empezó a pegar a la muñeca, eh, pues para pues generar pues que se callara, y pues no lo hacía. Entonces pues seguíamos asustados. Recuerdo que yo de hecho comencé a medio llorar un poquito de como de la angustia del miedo, y pues mis hermanos ya eran chicos como de unos 15 16 años y estaban bien sacados de onda. Y recuerdo que pues le sacó la parte de atrás, donde se conecta, donde tiene todo lo de las baterías y así, y pues la muñeca seguía hablando. Entonces lo que hicieron fue aventar a la muñeca y a lo que le sacaron al vecino, porque bueno, ya estaban desesperados y estábamos asustados. Y una de las cosas curiosas que pasó fue que el perro del vecino al siguiente día amaneció muerto, y ya no estaba de hecho la muñeca. Y pues esa fue, nos dimos cuenta obviamente lo del perro, porque cuando salíamos a la tienda o en esa época, no recuerdo muy bien si estaba en vacaciones o iba a la escuela, pero recuerdo que de hecho salimos y vimos que el perro ya no estaba, y le preguntamos al vecino y nos dijo, no, pues amaneció muerto. Y pues nosotros así de que no manches, o sea, pues lo matamos, lo mató la muñeca o qué pasó. Y hasta la fecha no sabemos qué pasó, si fue la muñeca, si fue que se comió algo, pero pasando el tiempo, como unos, que serán como un mes más o menos, vi a la persona que me regaló la muñeca, que es la hermana de un tío mío. Y pues mi hermano le contó la historia de todo lo que nos pasó, y ella dijo, wow, pues yo compré la muñeca en un lugar de como de segunda mano, de como un tipo, ¿cómo se llama? Un tipo bazar. Y dijo, entonces yo no sé de dónde venía la muñeca, o sea, ella la compró porque se le hizo linda, pero realmente ella no sabía si esa muñeca estuvo en algún lado donde le hicieron algo o por el estilo, pues, no sé. Y pues simplemente pues quedó como una historia así bien rara de pues de dónde pudo haber venido la muñeca, y pues que nos sacó un susto bueno, a una niña y a dos adolescentes, ¿no? Y pues sí, creo que ese ha sido mi encuentro más cercano a algo paranormal o extraño, que pues sí, hasta la fecha sigo sin saber cómo esa muñeca seguía hablando, ¿no? Sí, es curioso saber, más que nada escuchar la historia de una muñeca que cobra vida de vez en cuando, que como tú comentas la ponías en cierta parte de tu cama y despertaba en otro lugar. Dani, ¿tú le pusiste nombre a tu muñeca? Realmente no. Yo la traía solo para todos lados, pero no le puse una muñeca. Digo, no le puse un nombre a mi muñeca.
no, nunca le puso uno. ¿Tú cosificabas a la muñeca? ¿La tratabas simplemente como un juguete o la tratabas como algo que te pertenecía, como algo que era parte de ti? Al principio sí era como un juguete, pero pasando un poquito el tiempo, o sea, y eso que no fue mucho, quizás un mes y medio o algo así, me la llevaba a todos lados, o sea, ya era como para mí como mi amiguita y la traía a donde fuera. Por eso, de hecho, decidí yo pues empezar a dormir con ella. Muy bien, y cuando tú comenzaste a darle como este sentido de pertenencia a ella como tú lo mencionas, como tu amiga, fue cuando notaste que empezó a hacer estas pues desapariciones y apariciones en otros lugares, o fue desde el primer día en que te la regalaron. No, de hecho, fue justo cuando yo creo que comencé a traerla más seguido y sobre todo cuando empecé a dormir con ella, que esto de amanecer en otros lados y así fue cuando comenzó. Sobre todo cuando, te digo, decidí empezar a dormir con ella, fue cuando empezaron a suceder cosas raras. Te menciono esto, Dani, porque normalmente, como tú comentas en la historia, una persona te la regaló que lo compró en un lugar de segunda mano, o sea, se desconoce su procedencia originalmente. Y te menciono esto porque normalmente hay seres, hay entes, se podrían decir demonios, que habitan en los objetos y que un niño, que tenemos en cuenta que un niño es lo tomado como algo más inocente, eh, cuando un niño empieza a darle este sentido de pertenencia, de tengo un amigo, es como una invitación o como abrirle las puertas a un demonio o a un ente para que entre a esa muñeca y que la empieces no a cosificar, no a tratar como un simple objeto, sino que ya tratarlo como alguien que ya te acompaña incluso en tus sueños. Es como, por así decirlo, darle una vida o darle un alma a ese muñeca, como tú mencionas. Por eso te lo digo, porque me parece muy curioso que en cuanto tú comenzaste a tratarlo como una amiga, comenzó a aparecerse en otros lugares. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Eh, bueno, y ahora ya de grande, porque yo de niña yo solo hacía caso a lo que me decían, como de, ah, no, pues tal vez se te olvidó o lo que sea, ¿no? Pero ahora de que ya crecí y recuerdo eso, eh, yo creo que hasta cierto punto pudo ser algo así, ¿no? Eh, el hecho de que empecé a verla con otro sentido, más allá de un juguete y realmente yo no sé de dónde venía y no sé la historia de realmente de esa muñeca y, y pues bueno, o sea, tal vez por ahí va la cosa, ¿no? Sí, probablemente haya sido por eso, haya sido alguien, un ente por ahí que se haya querido inmiscuir de cierta manera y encontró la forma, ¿no? A través de la muñeca. Dani, ¿has tenido experiencias o tu familia han tenido anteriormente como que indicios o ya expediente de que haya pasado algún tipo de estas situaciones? Bueno, directamente creo que solamente una tía, de hecho mi tía ya falleció y cuenta mi madre que ella era un poco de lo que se le conoce hoy como medium. Y ella, bueno, dice mi mamá que de hecho ella siempre que entraba a algún lugar eh, sentía mucho las vibras y se ponía un poco como ida. Em, y dice mi mamá que de hecho cuando eran niñas ella hablaba demasiado así excesivamente sola y conforme fue creciendo igual, pero a mí nunca me tocó ver así a mi tía, es algo que mi mamá me llegó a contar alguna vez, que ella tenía pues ese don o capacidad de, no sé si de comunicarse con los muertos, pero al menos sí tenía ahí algún conecte extraño. Y de hecho la recuerdo porque ella murió cuando yo tenía, yo creo, unos 13 años,
pero sí recuerdo que ella en su casa sí tenía muchas cosas revueltas, o sea, tenía cosas de religión, tenía también cosas de, por ejemplo, la Santa Muerte, y tenía budas, como que revolvía todo, y no sé si algo de toda su revoltura la hacía ver hasta cierto punto cosas que bueno, alguien más común no ve, ¿no? Pero bueno, creo que es la única persona que conozco en mi familia que tal vez pudo haber tenido algo por ahí. Sí, sí, como mencionas, pues la persona que es hermana de tu mamá, o era hermana de tu mamá, en paz descanse, era medium y por ende pues abría puertas o portales al más allá para ponerse en contacto con otras personas. ¿Tú crees que en algún punto alguna de esos entes, personas o demonios se haya adherido a tu familia por ese tipo de rituales o de pláticas que tenían? Realmente no lo sé, pero de hecho en la familia de mi mamá, sus hermanos sobre todo es donde, eh, y sobre todo la hermana directa de ella, porque eh, había una hermana que le caía muy, muy mal. Y a esa hermana es la que hemos notado que le han pasado cosas más desafortunadas, de hecho, desde su muerte. Pero realmente no sabría decirte eso, o sea, si hay una relación o no. Sí, te comento porque es un poco común escuchar historias de que mi abuela era santera o mi prima, mi tía se dedicaba a algo similar, pero como a ellas no las atacaban o a ellas no se les adherían ese tipo de entes, se iban con familiares como tipo maldiciones. Entonces, por eso te comento si tiene más o menos, tú crees que hay alguna coincidencia entre estos casos. Dani, coméntame, tus hermanos ya de grandes, ¿has hablado con ellos acerca de lo que pasaba cuando eras niño? Esto lo hablamos, yo creo, hace quizás unos 2 años y hasta la fecha, por ejemplo, un hermano mío sí es muy, muy escéptico y él dijo, nah, todo fue de nuestra imaginación y pues ya, ¿no? Estábamos niños y pues, loquitos, por así decirlo, ¿no? Y mi otro hermano, él sí dijo, pero pues ¿cómo vas a explicar que a pesar de todo lo que hicimos, la muñeca seguía hablando y seguía haciendo cosas que pues no podemos explicar? Dijo, o sea, hasta la fecha pues nadie tiene como una respuesta clara de por qué pasaba eso, ¿no? Pero bueno, uno está en una postura escéptica y el otro de pudo haber sido, ¿no? Ujú. Sí, es normal que siempre haya una persona que diga, que trate de usar más que nada la razón, pero en estos casos, como tú comentas, que dormía contigo, pero al día siguiente amanecía en otra parte de tu casa o de tu habitación, pues es un poco entrar en terreno de lo desconocido. Dani, esta muñeca, con lo que hacía, con lo que tú mencionas, ¿nunca se lo mencionaste a tus padres para que le llevaran o para que trajeran algún tipo de padre, cura o algo? En realidad no, porque como te digo, es que bueno, mis hermanos y yo dormí en una habitación y digamos que cruzando el pasillo está la habitación de ellos y ahí tienen un baño. Entonces, pues yo me levantaba y utilizaba su baño. Entonces, a lo que voy es que la muñeca solo se movía en esos dos cuartos, no se movía en otros lugares. Entonces, yo siempre les preguntaba a ellos y como yo estaba pequeña pues, y ellos grandes, pues yo les creía todo el tiempo a ellos. Y pues mis padres, como pues son católicos de hueso colorado, pues no, como que se les hacía así como, no, son patrañas o algo así. Pero mi mamá sí tenía ahí tenía una espinita, ¿no? De que podía ser o no podía ser. Por lo que te cuento de mi tía y además mi abuela también, ahora que lo recuerdo, ella metía personas a su casa cuando yo era un poco más niña a hacer rituales de brujería y hacer un montón de cosas y así. Este, pero no, nunca le llamaron a ningún cura ni nada. Solo así quedó todo.
Sí, como mencionas, pues eso es un poco interesante, esto de que pues hacían un poquito de ahí de rituales de brujería, que es como lo que te comento. Yo creo que iría un poquito más por ahí, de que tal vez algún ente, algún fantasma, algún demonio, alguna entidad desconocida se haya adherido de esa manera con la muñeca que tú tenías. Pues tú la agarraste de cariño y dejaste de cosificarla, la empezaste a sentir como algo tuyo, como alguien cercano a ti, que normalmente ese tipo de cosas aprovechan de eso, de la inocencia o del amor de un niño, para meterse, para inmiscuirse entre sus pertenencias. Y como tenemos muy polarizado tal vez, o muy conocido, los niños son los que más abren ese tipo de ventanas, o son los que tienen esa apertura a portales en donde pueden entrar demonios. Una vez dicho esto, Dani, ¿tú alguna vez soñaste o sentiste que había alguien más o algo más contigo cuando dormías? Alguna vez sí, y era extraño, porque me acuerdo que ya después de que pasó todo esto, bueno, para empezar, las muñecas ya ni las quería ver, ¿no? Pero yo nunca había sentido esa sensación de que alguien me seguía, y empecé a sentirla cuando estaba niña. Empecé a sentir mucho eso, y únicamente en mi casa, no en otro lado. Y sobre todo en los dos cuartos en los que te digo que se movía la muñeca. Cuando bajaba las escaleras y cuando era de noche, empecé a sentir eso, que me seguían. Que alguien te miraba por las esquinas o alguien te estaba siguiendo, que te observaba mientras tú estabas ahí, ¿no? Sí, sentía mucho eso, y sobre todo pues en las noches. Sobre todo en las noches, sí. ¿Y qué sentías en las noches? ¿Cuáles eran tus sensaciones? ¿O qué pensaba por tu mente? ¿Qué pasaba? ¿Qué imaginabas cuando sentías esto? Pues de hecho, a partir de eso, yo empecé a desarrollar un poco de miedo hacia la oscuridad, porque bueno, además cuando eres niño, te da puerta a imaginarte todo tipo de cosas. Pero yo solo pensaba en la muñeca, pensaba en que como que ella quería pues venir por mí o algo así. Y de hecho a partir de como los 8 años, 9, no sé, empecé a dormir de hecho con una lámpara encendida, ahora que lo mencionas. y, y sí, empecé a desarrollar ese tipo de miedos cuando estaba niña, que era perseguirme, miedo a la oscuridad, pero en realidad nunca sentí nada más que eso, era pura sensación. Pero creo que no volví a ver algo. Después de que se deshicieron tus hermanos y tú de la muñeca, ¿dejaste de sentir todo eso? No, al contrario, cuando nos deshicimos de ella fue cuando comencé a sentir eso. Después que aumentaron las sensaciones de que alguien te buscaba, alguien iba por ti. Sí. ¿Y tú crees que tenga relación con que la muñeca o el ente en el que habitaba en ella se haya molestado de que se quisieran deshacer de ella o de él? ¿Tú crees que tenga alguna relación con eso? Realmente podría ser, ¿no? Tal vez, bueno, si nos ponemos más profundos, tal vez quería lograr algo conmigo, y no lo logró, y tal vez se molestó, pero realmente no sabría decirte si fue así. Sí, como tú mencionas, yéndolos un poquito más profundos, indagando un poquito más o escarbando más en el tema, suelen ser entes negativos o entidades fantasmales o demoníacas las que suelen apoderarse de ese tipo de objetos o de muñecas. Y como tú mencionas, como se deshicieron de ella, se la lanzaron al vecino, la golpearon, la maltrataron, por así decirlo, y tú le diste una identidad de amiga. Es como estarla golpeando a algo o a alguien que siente, que piensa y que más allá, un poquito más allá, está un poco vivo. Y por eso creo que yo que te empezó a buscar
o se desquitó primeramente con la vida de un animal, que es la vida del perro de tu vecino, que en aquel entonces fue el que amaneció muerto, ¿no? Al día siguiente estaba muerto. Entonces, tal vez un espíritu vengativo mató al perro, inocente, no tiene nada que ver en lo que pasó, y después fue por ti y te quiso atrapar, te quiso llevar o cumplir a su misión, a lo que vino a este plano. Viéndolo de esta manera, Dani, ¿tú cómo lo ves, cómo lo piensas, cómo te sientes al hablar de esto? De hecho, esta historia la he contado muy pocas veces porque, bueno, hay un montón de gente que podría ser pues bastante escéptica. Pero ahora que mencionaste lo del perro y esto, me hiciste recordar que, de hecho, yo no quería por el mismo sentido de pertenencia y como de vínculo de amistad, por así decirlo, yo no quería que de hecho la golpearan mis hermanos porque pues me dolía, ¿no? O sea, yo sentía feo porque era como mi amiga. De hecho, me hiciste recordar eso, pero pues creo que todo tiene una relación así y muy seguramente sí tuvo que ver un poco con quizás mi tía y mi abuela, porque de hecho ella en esa época sí vivía y sí visitaba mi casa. Entonces no sé si al final no era la muñeca desde antes, sino ella en alguna visita o algún ritual extraño que hizo. Antes de eh, ir a tu casa. exacto, no sé, porque ella era muy extraña en ese sentido. Abrió una puerta ahí y no sé, entró la muñeca o algo. Pero sí, o sea, ahorita tal vez medio conectando todo, pues podría ser por ahí. eh, Porque mi tía de hecho sí vivía en esa época y venía mucho a mi casa porque es hermana directa de mi mamá, porque mi mamá tiene medios hermanos y la visitaba mucho. Muy bien, Dani, ya que mencionas esto, permítame preguntarte si no es imprudente. ¿Tenía buena relación tu mamá con tu tía? Claro, muy buena, eran muy, muy unidas. Te pregunto esto porque normalmente sabemos muy bien que entre las personas siempre han surgido que envidias o celos, y por nada más por hacer daño o por perjudicar, lanzan o dejan cosas que pueden atraer entes o abrir puertas a entidades que son malvadas. Ya que lo mencionas, que visita mucho tu casa, tal vez la muñeca desde antes no venía de esa manera, tal vez no tenía nada, venía bien, pero en una de las visitas, como te comentaba antes, se impregnó alguna energía, alguna entidad, algo demoníaco tal vez, en alguno de tus familiares que visitó tu hogar y vio la oportunidad en la muñeca y tomó posesión de ella. Recordemos también, Dani, que las entidades o más que nada la parte demoníaca de ese tipo de cosas son muy emocionales, son muy arraigadas en el sentido de cuando, por ejemplo, hacen las historias que hemos escuchado siempre de que una bruja en el siglo XVII hizo una maldición porque odió a los hombres que la crucificaron o la quemaron a la hoguera. Tenemos historias o hay indicios de que sí es cierto ese tipo de cosas debido a los libros, y más que nada también podemos tomarlo un poquito de la Biblia, en el que se menciona que son muy emocionales o con sentidos muy humanos. El amor es o el amor o la amistad es una emoción, un lazo muy fuerte, como tú lo mencionas. El hecho de que golpearan a la muñeca tus hermanos, que le hicieran daño enfrente de ti y que a ti te doliera, pudo incrementar esa sensación del ente, demonio o entidad, de que, ok, ¿por qué me están haciendo esto? O, más que nada, de por qué no me defendiste, por qué no los detuviste, y voltearse contra ti. ¿Tú cómo lo ves? ¿O qué opinas acerca de esta visión? Eh, Tiene pues algo sí, tiene algo de sentido relacionarlo de esa manera, porque eso era lo que era, o sea, pues era mi amiga, mi acompañante de sueños y lo fue durante quizás, duré con ella jugando, ponle como 2 semanas y comencé a dormir con ella también como otras 2 semanas. Y a la tercera semana más o menos fue cuando empezaron a pasar estas cosas raras. Em,
porque tal vez, no sé, quería ser más precavido o algo así, eh, porque no fue de inmediato toda la situación. Pero también sí, siento que sí pudo haber sido quizás hay una relación entre familiares de mi madre, porque de hecho no solo esa tía, hay otra tía, de hecho era un círculo ahí extraño que tenían en esa época, actualmente ya no practican eso, eh, pero fue influencia de mi abuela que estaba muy confundida porque también ella tenía todo revuelto, ¿no? Tenía de que cristianismo, el catolicismo, budismo, y tenía todo así mezclado y ella recibía de todo tipo de gente en su casa, había de todo, o sea, como lo mencionaste hace rato, había curanderos, no sé, gente que hace brujería, este, rituales y mil cosas. Entonces, no sé si desde ahí venga eh, esto del espíritu. Muy bien, Dani. Pues la verdad te agradezco mucho que nos hayas acompañado, que nos hayas contado tu historia y más que nada de haber desentrañado un poco qué pudo haber sido y qué no y aclarar la visión, ¿no? Aclarar la vista de lo que pasó anteriormente. Y la verdad es un gusto, Dani, haber platicado contigo y espero volver a tenerte pronto con nosotros. No, gracias por invitarme. Estuvo suave la experiencia de contar una historia que pues, me pasó hace mucho y pues nada, gracias. Muy bien, muchas gracias, te lo agradezco bastante y aprecio tu tiempo y espero volver a verte. Ok, sale. Gracias. Muy bien, esto ha sido todo por el programa de esta noche. Espero les haya gustado y se hayan entretenido. Dejen en la caja de comentarios ustedes qué opinan acerca de este tema. Si fue realmente una posesión demoníaca o fue la imaginación de unos niños. Suscríbanse en el canal de YouTube, que está el botoncito aquí abajo, y síganos en nuestras redes sociales como Spotify, Facebook e Instagram. Aquí en la caja de descripción también hay un formulario que pueden llenar para participar en nuestro siguiente programa. Yo soy Félix Pulido y nos vemos a las 3:33.